siempre me ha ayudado una frase de un gran deportista que tuvo en Argentina, que es Roberto De Vicenzo, un golfista. Ajá. Que esta frase creo que es clave y para mí la tengo grabada en mi mente permanentemente. Más practico, más suerte tengo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde los estudios del Cantante y el Cocinero, un podcast donde estamos compartiendo junto a nuestros invitados aquellas experiencias de éxito y muchos, pero muchos fracasos que nos han llevado a ser tan testarudos que no vamos a parar hasta convencerte a vos, sí a vos, de que sí se puede vivir de lo que nos apasiona. Con ustedes, el capítulo de hoy es... Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos aquellos apasionados que siguen este podcast del Cantante y el Cocinero. Espero que estén muy bien todos. Hola Catri, ¿cómo estamos? Hola Cevita, muchísimas gracias por otro día, otro encuentro, otra charla, otra historia acá en el podcast del Cantante y el Cocinero. Y tengo un invitado muy especial hoy, te voy a presentar a mi amigo Fede. Fede, te lo presento acá. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola, gusto. Fede. Hola Catriel, ¿todo bien? ¿Cómo les va? Excelente. Bien, excelente. Bueno, es un gusto, un honor tenerte por acá, por el podcast. Así que vamos a comenzar con el ataque de nuestras preguntas, Fede. ¿A qué te dedicas, Fede? Contanos a nosotros y a la audiencia. Bueno, bárbaro, todo bárbaro. Sí, me dedico a hacer producción en deportes, soy periodista deportivo. Y la verdad que bueno, me encantó esta idea de poder participar de esta entrevista con mi amigo Catriel y con Seba. Un gusto ahora también conocerlo a Seba, que me habló muy bien Catriel de vos, cantante y alguien con por supuesto un gran presente y mucho futuro. Y la verdad que para mí un gusto poder estar acá con ustedes, porque Catriel la verdad es una persona increíble, y si a ustedes les gusta hablar de sueños, que es algo que a mí me gusta muchísimo, la verdad que Catriel es alguien que ha cumplido con mucho sacrificio muchos de sus sueños y ha tenido una vida increíble, y para mí es un ejemplo a seguir. La verdad que eso quiero decirlo acá con Seba y con Catriel, porque realmente para mí ha sido una inspiración, que una persona que he conocido en un lugar increíble como es Dubái. Exactamente. Él siendo chef de uno de los restaurantes más famosos del mundo, que es Atmosphere. Para mí conocerlo de repente fue algo increíble, fue una casualidad. La historia es un poco larga, pero estuve con quien hoy es mi señora, y en ese momento era mi novia. Estuve en ese restaurante porque, bueno, por una amiga en común que es Pato, una locutora profesional de TV pública, me había hablado de Catriel, y bueno, tuve la posibilidad de ir a ese restaurante, y la verdad que fue increíble, porque es un restaurante por supuesto muy caro, y yo creo que me pedí una gaseosa nada más, y Catriel con muy buena intención y siendo muy amable me empezó a traer de todo para comer, me invitó a la cocina para que la vea, puso un tipo a tocar un arpa al lado mío. Fue una noche increíble. Me traía cosas que eran una comida que sacó de dos rocas en el mar Mediterráneo, del Báltico, no sé qué me trajo otra comida, y fue algo único. Entonces, una persona así, quiero decirlo, y trato de ser lo más resumido posible, la verdad que es algo fantástico y un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias, muy lindas palabras, Fede, muy lindas. Pero no estamos acá para hablar de mí, vamos a hablar de vos, vamos a hablar de tu carrera, vamos a hablar de tus éxitos, vamos a hablar de tu pasión. Hacenos un resumen, dónde empezaste y a dónde estás hoy, y todo lo que has pasado, ¿cierto?, en esta carrera de vida, en esta pasión. Sí, la verdad que, bueno, tuve la suerte de ir cumpliendo muchos de mis sueños, y bueno, como te decía antes, siempre aprendiendo de los que realmente saben soñar. Por eso te nombraba vos antes. Y bueno, no sé si es una carrera de éxito, pero sí siento que, como dije al principio, cumplí muchos de mis sueños. Por ejemplo,
esto que tuve la posibilidad de viajar a Dubái fue porque entrevisté en su casa a Maradona y bueno, eso es un gran ejemplo de lo que pude lograr como objetivo, porque yo creo que esa entrevista la hice 1000 veces en mi cabeza cuando era chico. La hice tantas veces, la soñé tantas veces que en el momento que la estaba haciendo era como una especie de déjà vu. Yo creo que sentía que ya la había hecho tantas veces que me estaba respondiendo lo que yo ya sabía que me iba a responder. Qué bueno. O sea, una experiencia totalmente inolvidable, totalmente intransferible. Eso es un éxito, eso es, o sea, marcó un punto de tu carrera que o sea, marcó algo en tu carrera, ¿no? Esa entrevista. Sí, por supuesto, porque seguramente es un antes y un después. Fue la primera entrevista que hicimos para un programa que se llama, todavía tiene la posibilidad de salir, no está saliendo al aire, pero todavía tiene la posibilidad de salir, que es Mundo Leo, un programa dedicado a Messi. Sí. Fue la primera entrevista de ese programa, y claro, por supuesto fue un antes y un después, porque gracias a esa nota tuvo tanta repercusión que tuve la posibilidad después de viajar por el mundo, siguiéndolo a Leo a donde él iba y entrevistando a los personajes más importantes del mundo. Cualquiera al que se te ocurre, creo que tuve la posibilidad de entrevistarlo y bueno, ya eso obviamente. Imagínate, la barrera la pusiste muy abajo, a Maradona vamos a entrevistar, imagínate. Claro, sí. De ahí para ahí, o sea, de acá para allá tiene que ser algo súper extra para que siga pegando, imagínate. Desde Maradona, Messi y bueno, y ahora todos los ídolos, ¿no?, que conocemos hoy en día. Pero contanos un poquito más del principio. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo empieza toda esta pasión de ser reportero? Obviamente el fútbol, el deporte. Sí, yo digo que primero mi pasión es el fútbol y después a través del fútbol el periodismo deportivo. Yo soy un fanático enfermo de chiquito, de mirar todos los partidos, grabarlos, mirarlos después de vuelta, ver la repetición de las jugadas, analizarlas. Ya desde chiquito lo hacía con el VHS en mi casa. Y también después me empezó a gustar relatar, comentar los partidos, los comentaba a mi papá, se los escribía. Entonces después me di cuenta que eso era periodismo deportivo, estudié y bueno, pasé un montón de años, por supuesto, yo diría que desde los, no sé, por decirte, desde los 18 hasta los 22, intentando ir a todos los canales, a las radios, a los diarios, y bueno, fueron muchos años de sacrificio, de poco éxito realmente, ¿no? Que no se me abrían las puertas y bueno, muchos años de frustraciones, pero creo que algo que me parece que me hace sentir bien y es que seguí insistiendo y bueno, de repente se me abrieron algunas puertas, tuve la posibilidad de viajar a algo. Tengo una preguntita ahí. Lo pondrías, no está esto escrito, o sea, se me acaba de... ¿Es suerte, es consistencia o perseverancia o es pasión? ¿Cómo podés sintetizar esta experiencia que tuviste de no llegar hasta que se abrieron las puertas? Es eso, empujar. Creo que es todo junto. Creo que tuve suerte también, pero creo que la he empujado, la he ayudado. Y creo que siempre me ha ayudado una frase de un gran deportista que tuvo en Argentina, que es Roberto De Vicenzo, un golfista. Que esta frase creo que es clave y para mí la tengo grabada en mi mente permanentemente. Y es, él había ganado un torneo de golf y lo había ganado con algo de suerte, o por lo menos eso decían los medios. Y cuando terminó la competición, un periodista se acerca y le dice, bueno, Roberto, tuvo mucha suerte, la verdad. Y le dijo, pibe, sí, la verdad que sí, que tuve mucha suerte. Pero ¿sabés qué me está pasando? Más practico, más suerte tengo. Y esa frase siempre me quedó. Entonces, claro, significa que uno la suerte la tiene que atraer, la tiene que ayudar, se tiene que sacrificar para que le llegue esa suerte. Y te puedo decir que bueno, que esa nota que te decía de Maradona o las que hice con Messi y demás pueden ser suerte, pero creo que atrás de eso hay toda una historia de un sacrificio, de ir a golpear la puerta y de ser rechazado. Y bueno, nada, después se dieron las cosas por suerte. Me hace acordar un poco lo que estás diciendo también a la famosa frase muy popular que se dice, el no ya lo tenés. O sea, voy en busca del sí.
Bueno, claro, totalmente, es eso. Bueno, creo que lo tengo de chico muy incorporado. Eso es muy de los boliches, ¿no? Digamos, el no lo tenés que ser medio cabeza dura, ¿no? Para adelante. Entonces, bueno, creo que después lo adopté en la profesión, todo lo que me frustró, ¿no? Exacto, No. creo que todo hemos hecho lo mismo, claro. Exactamente. También me hace acordar esto, el factor suerte, como le dicen. Lo leí una vez que dice que cuando uno está preparado para que la oportunidad se presente, o sea, cuando la oportunidad se presente y uno está preparado, ese punto se llama suerte. O sea, obviamente tenés que estar preparado para que la opción, se me fue la palabra, se presente. Sí, aprovecharla. La oportunidad, claro. Exacto. Una vez que la oportunidad se presente, vos estás ya preparado. Por ejemplo, bueno, hay un montón de ejemplos, pero sí, eso yo le llamo suerte. Hay que estar preparado para cuando la oportunidad se presente. Sí, totalmente de acuerdo. Y después uno se tiene que subir al tren, ¿no? También. Eso es la segunda parte, porque muchas veces la suerte uno puede no darse cuenta que está ahí, que la tiene en las manos. Mirá, justo diste en el clavo, porque esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿En qué momento te subiste al tren? Que me encantó cómo lo definís. Donde dijiste, pasar. Bueno, esta es mi pasión y acá, no lo dejaste pasar y acá es donde me la juego y me subo. Uh-huh. Mirá, estoy tratando de pensar cómo, pero yo creo que la primera vez yo creo que tuve varios trenes y creo que a varios no me subí y soy muy autoexigente y me arrepiento de no haberme subido. Pero si se podría decir algunos que han sido muy importantes, y fue el primero que te iba a comentar antes, que bueno, yo recorría todos los canales y demás y no tenía suerte, y bueno, por un programita de radio que tenían en San Martín, que es el lugar donde nací, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un poco largo, pero tuve la suerte de, gracias a ese programa y por un contacto y demás, viajar al Mundial de Alemania 2006 para hacer notas a color, se le dicen, que son notas en las calles y demás. Y yo creo que, bueno, esa fue la primera vez que me animé y que dije sí, voy. Fui, la verdad, sin saber idiomas, y me subí a un avión sin saber muchas cosas de la vida y no estar preparado en muchas cosas, y al subirme creo que a partir de ahí empecé a aprender muchas cosas, claro, de cómo me cambió la cabeza, por supuesto, ese viaje me cambió la vida. Y a partir de ahí empecé a entender lo importante que es también el viajar, y entendí que también es otra de mis pasiones, viajar por el mundo, conocer gente, conocer culturas, entender las realidades del mundo y también adaptar y también de esa forma valorar mucho de lo que pasa en nuestro país también. Muy bueno. Ahora, ¿cuál fue la peor experiencia que podés recordar y cómo la superaste? Y como experiencia mala en la profesión, mira, lo que se me viene a la cabeza con esa pregunta es algo reciente. Seguramente tuve muchas malas experiencias, pero sí, y lo tomo como algo normal. Pero lo que se me viene de inmediato es lo último, que tiene que ver con la profesión y con la vida, que es el fallecimiento el año pasado de mi abuelo, que mi abuelo es una persona... no era mi abuelo, sino que era mi mejor amigo, era todo, mi consejero, y bueno, alguien que me ayudó mucho a siempre empujar y demás, y me gustaba como él llevaba adelante los valores de la vida y demás. Bueno, con su fallecimiento repentino, yo estuve unos meses realmente muy mal, y eso me perjudicó en la profesión, y bueno, ahí seguramente he dejado pasar mucho. Claro. En el principio me había golpeado tanto eso que tuve que pedir una licencia en el trabajo, y bueno, lo necesitaba psicológicamente. Bueno, de hecho fui al psicólogo y demás. Entonces lo primero que se me viene a la cabeza, porque como golpe grande es ese, tiene que ver con la profesión también, porque realmente a partir de su muerte, claro, me afectó en lo laboral también. Buenísimo. Entonces recurriste a la ayuda de un profesional, básicamente.
Sí, claro, sí, no, la verdad que no completé las sesiones, no había ido nunca a un psicólogo, habría ido unas 8 veces y en ese momento más o menos me hizo bien, es algo que tengo que retomar claramente, pero sí, yo el año pasado con el fallecimiento de mi abuelo sentí que había perdido ese gran motivador. Justamente él era un gran motivador. Wow. Que me hacía que mucho de lo que yo logré seguramente vino gracias a sus palabras. La verdad que es un momento, digamos, difícil y uno tiene que buscar, como decís vos, la ayuda quizás a veces profesional. Todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida y los que nos quedan. Pero siempre buscarle, digamos, el lado positivo, el lado bueno, digamos, de que por lo menos te quedó la experiencia que él pudo transmitirte a vos. Yo recuerdo, y perdonen que robe unos minutitos, pero me acuerdo que cuando falleció mi abuelo también sentí algo muy parecido. Y yo estando lejos, digamos, de hacer algo relacionado a mi pasión, porque lo tenía más que nada como un hobby, pero me acuerdo patente también una de las frases, ya que largaste frases vos que te han marcado. Yo también me marcó una frase que él me la dijo muchas veces, de distintas formas me las dijo, pero me acuerdo la forma resumida, y es: la persona que es inteligente, ¿no? Aquella persona que puede usar su inteligencia es la que agarra atajos en la vida aprendiendo de la experiencia de los demás. ¿Sí? Muy bien. Eso, muy bueno. Eso fue lo que él me enseñó. A ver, la adorné un poco porque él no tenía mucha escuela, pero sí era una persona muy sabia, que hay diferencia entre inteligencia y sabio. Es más rústico, era más rústico el abuelo. Y lo que me quiso decir, en definitiva, que no hay que ser tan necio a veces cuando uno dice, no, la experiencia siempre es propia y hasta que no te pasa no aprendes. Entonces a veces no hay que ser tan necio y decir, no, mirá, si yo puedo aprender de aquella persona que le pasó tal cosa, estoy tomando un atajo, o sea, quizás estoy ahorrándome tiempo o malos momentos o lo que sea. Vamos a jugar un poquito, Fede. Pero déjame que meta acá el mordisco, el chivo, pero es lo que estamos haciendo nosotros, es eso. Diciéndole a la gente a través de historias ajenas cómo poder acortar caminos, cómo pueden tomar ejemplos de estas historias de gente que está en camino al éxito o que ya son exitosas, como todos los entrevistados, donde aprendan de estas historias, aprendan de estas experiencias. No me dejaste que fuera subliminal el mensaje. Cortalo entonces, cortalo. Se corta, muchachos, se corta, no pasa nada. No, todo bien. Está bueno la aclaración y está bueno el chivo, que justamente es verdad, de eso se trata el podcast, digamos, es justamente de eso. Fede, mirá, vamos a jugar un poquito a que tenemos un DeLorean, ¿sí? Un DeLorean que viaja en el tiempo, con el Dr. Brown, y te voy a preguntar si vos tuvieses la posibilidad, ¿no es cierto?, de viajar al pasado y verte a vos mismo al principio de tu carrera, ¿qué recomendaciones te harías? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Voy a tomarme unos segundos para pensar. Tranquilo. Porque, bueno, un poco lo que les decía antes, me han pasado cosas muy lindas, pero también hay cosas que me arrepiento. Lo primero que se me ocurre es todo esto, por ejemplo, yo les decía, bueno, hice grandes entrevistas por el mundo, pero no supe en su momento, me da la sensación, hacer que se valoren que por ejemplo la gente que estaba a cargo de la producción de estas notas y demás, por así decirlo, me da la sensación que no tuve siendo yo más chico, no tuve la autoridad para que eso se valore
como correspondía, a la altura de lo que eran esas entrevistas, por decirte, ¿no? Ronaldinho, Maradona, Messi, todas cosas que conseguía yo. Claro. Neymar, no sé, qué sé yo. Lo que haría si puedo volver atrás es tener más autoridad para que se valoren mucho más esas notas por distintos motivos, en el reconocimiento, en lo económico, eso, y hoy aprendí que eso uno lo tiene que imponer. Lo aprendí en la profesión, lo hacen los grandes periodistas, lo he visto, lo hacen los grandes productores, por más que sean enormes estrellas y demás, todo el tiempo tienen que estar haciendo acordar del valor de su trabajo. Lamentablemente es así en este medio de comunicación, es lo feo que tiene el medio de comunicación. Y es algo que yo aprendí, que de ahora en más, si me toca hacer algo genial, grande, enorme, bueno, que esté a la altura el reconocimiento. Hay que saber estar dentro de este ambiente y para disfrutarlo, porque bueno, tiene también la parte que es un poco pesada y que hay que estar preparado para la competencia. Yo he aprendido con el tiempo a estar preparado con la competencia, y supongo que igual es como cualquier trabajo, pero bueno, acá se puede notar mucho más. Supongo que en la música también pasa, ¿no, Seba? Claro. Sí, absolutamente. ¿Y sabes qué es lo que te mata, Fede? En mi caso, ¿no? En mi campo, yo te voy a hablar desde lo que conozco apenas un poquito, y no dejo digamos, de aprender, porque me encanta seguir aprendiendo, así esté en la posición en la que esté. El ego, Fede. El ego es tremendo, ¿me entendés? En algunas partes te sirve, en algunas cosas te sirve como herramienta, pero como toda herramienta depende de cómo lo usas, ¿no es cierto? Y yo digo que sí, que es como lo usás en todo caso. Si el ego te está haciendo daño y le está haciendo daño a tu entorno, bueno, por supuesto es algo muy malo. Pero sí, si sabés valorar lo que vos hacés, si es algo que es muy bueno, siendo una buena persona y siendo consciente de que no va a afectar a nadie, creo que sí está bueno saber quién es uno. Eso es lo importante, pero no mal manejarlo. Buen consejo. Absolutamente. Buen consejo. Y hablando de consejo, la pregunta que sigue es básicamente para esos soñadores que tenemos ahí, que todavía están dudando de que si quieren seguir sus sueños o no. ¿Qué le puedes decir a esa gente que está todavía en la duda de seguir sus sueños, Seba? Fede. Sí, yo les recomiendo humildemente a quien esté escuchando que nunca tienen que parar de soñar, nunca tienen que dejar de soñar. Y la vida puede poner muchos obstáculos, mucho más que uno puede sentir que a veces que hay personas que tienen menos obstáculos que otros, y bueno, cada uno sabe su propia experiencia, y aunque tenga una cantidad enorme de obstáculos, uno tiene que seguir adelante. Claro. Créeme que es así. Yo en algún punto lo he sentido con esto que he podido cumplir, que era el sueño de mi vida. Lo he soñado, como conté al principio, y de repente lo cumplí. Y cuando lo cumplí y me iba a acostar después de una entrevista de estas, pensando, ¡wow! Pasó. Claro. Y me venía la cabeza, me iba para atrás la cabeza sola, todo lo que sufrí para poder llegar a eso, y todo lo que había soñado, toda la ansiedad que había tenido. Sí. Ese pequeño momento de luz que te da al final de un logro, ¿no? Totalmente. Entonces yo por eso digo humildemente, porque no sé si es mucho o poco, pero humildemente recomiendo a todos que traten de seguir sus sueños. Qué bueno, Fede. Mirá, lo que es mucho, lo que es poco, yo creo que está en manos del que toma o deja el consejo. Así que para vos yo creo que significa mucho. Como si uno diera
por ahí te dicen, viste, no soy quien para dar consejos, solo te voy a transmitir lo que me pasó a mí o lo que yo pienso de algo, ¿no es cierto? Y queda en manos del otro, es como que haciendo el parangón, digamos, con el deporte, con el fútbol, le dejaste la pelota al otro lado de la cancha, digamos, en su arco. Que hagan después lo que quieran con esa pelota. Más o menos contanos en qué proyecto estás trabajando hoy en día. ¿En qué estás? ¿Qué estás produciendo? Sí, bueno, ahora estoy trabajando como productor en TV Pública en un programa de salud. Esto fue momentáneo porque, bueno, por obvias razones, la cuarentena y demás, el programa está totalmente dedicado a lo que se refiere a la pandemia. El canal está abocado a lo que se refiere a la pandemia. Y los proyectos, la verdad que es una lástima lo que pasó porque tenía un montón de proyectos, la verdad. Siempre tengo muchos proyectos relacionados al fútbol. Estaba la posibilidad también de viajar a la Copa América, de viajar a los Juegos Olímpicos. Y bueno, ahora esperando a ver qué pasa, si el año que viene vuelve toda la normalidad, con mucha expectativa. Los proyectos siempre tienen que ver con el deporte y siempre tratar de estar en los eventos importantes. Bueno, en este caso no se pudo dar. Claro. ¿Hace cuánto estás trabajando para televisión pública? Y televisión pública ya son 12 años. 12 años. Wow. Y en paralelo, bueno, hice otros trabajos para distintos canales de Asia, de Europa, Cartoon Network, por ejemplo. Mira. También en Estados Unidos, sí. Bueno, Deporte B, que también es un canal de deportes público. Sí, Deporte B, sí. Sí. Así que bueno, eso. Sí, en paralelo tuve la suerte de hacer otras cosas, radio también, y bueno, escribir. Bueno, por suerte hice varias cosas. Qué linda carrera, Fede. La verdad que hermoso tu recorrido por esta pasión que tenés vos. Antes de hacerte la despedida, siempre hacemos lo mismo y preguntamos a nuestros entrevistados dónde son los lugares donde podemos encontrarte, digamos, cuáles son tus redes. Sí, en Instagram, Fede N Russo, N de Nicolás, mi segundo nombre, y lo mismo en Twitter, Fede N Russo, y después en YouTube, Fede Canal 7 con número. Ajá, perfecto. Muy bien. Bueno, Fede, ¿qué más decirte? Es un gustazo conocerte a través del audio de esta pequeña entrevista. Ojalá tenga el gusto de conocerte personalmente algún día. Y la verdad que muchísimas gracias por sumarte a este podcast, por sumarte a este proyecto y poder compartir toda tu experiencia con la audiencia. Así que te agradezco de corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Eva, un gusto enorme haberte conocido y bueno, por suerte también para mí es un honor hablar con Catriel, que bueno, como dije al principio, un tipo extraordinario y alguien en el que uno obviamente tiene que aprender. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras tan cálidas. Seba, un saludo de Washington DC para Mendoza. Fede, un placer estar acá, compartir esta hora con vos de risas, historias y carcajadas. Espero que esta historia le haya ayudado a toda la audiencia que nos escucha de todos los rincones del mundo para seguir su pasión, para seguir sus sueños y que esto le haya sumado, ¿cierto?, a su goal, a su meta de vida. Y bueno, de nuevo, estás invitado cuando quieras a Washington DC, avísame cuando estés por acá y nos vamos a comer y a tomar unos traguitos por ahí. Éxitos. Saludos a Seba, saludos Fede. Chau. Saludos audiencia. Hasta la próxima audiencia. Chau. Saludos Catri, saludos. Que ande todo muy bien por allá por Washington. Y bueno, muchísimas gracias Fede nuevamente. Hasta luego audiencia, hasta el próximo episodio.